A lo largo de su vida, Marcus siempre supo que su abuelo Heinrich había servido en el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Las historias que escuché cuando era niño estaban llenas de heroísmo, feroces batallas y amargas victorias. Pero había algo más, algo que su abuelo nunca mencionó, un silencio que se escondía detrás de sus ojos cansados. Era como si los recuerdos de Heinrich fueran una caja cerrada, esperando el momento adecuado para abrirse. A los 30 años, Marcus recibió una llamada telefónica inesperada. Su abuelo, ahora gravemente enfermo, le pidió que fuera a visitarlo por última vez. Había una extraña urgencia en el tono de Heinrich, casi como si estuviera a punto de confesar algo oscuro, algo que había cargado toda su vida. «Cuando me haya ido, hay algo que debes encontrar en el ático», dijo, su tono enigmático, casi aterrador. Marcus no podía quitarse esas palabras de la cabeza. ¿Qué podría esconderse en el ático de aquella antigua casa? ¿Y por qué, después de tantos años, Heinrich finalmente decidió revelar esto? Sin saberlo, Marcus estaba a punto de descubrir un secreto que podría sacudir los cimientos de todo lo que sabía sobre su familia y la oscura historia que aún se cierne sobre el mundo. Tras el fallecimiento de Heinrich, Marcus se sintió invadido por una mezcla de tristeza y curiosidad. Las últimas palabras de su abuelo resonaron en su mente. «Hay algo que debes encontrar en el ático». Esa frase no lo dejó solo, como una sombra que se cernía sobre todo. Nunca había sido muy cercano a su abuelo, pero sabía que había algo extraordinario en esa petición, algo que podría cambiar para siempre la forma en que veía a su familia y la historia que llevaba. Con el corazón apesadumbrado, Marcus se dirigió a la antigua casa donde su abuelo había pasado sus últimos años. Cada habitación parecía llena de recuerdos, pero era el ático el que lo atraía como un imán. Mientras subía los crujientes escalones, lo invadió una sensación de inquietud. El aire estaba pesado y cargado, como si el pasado de la casa todavía estuviera atrapado allí, esperando ser desenterrado. Al abrir la pequeña puerta del ático, Marcus se encontró con un montón de polvo y reliquias olvidadas. Libros polvorientos, muebles viejos y cajas viejas formaban una escena de abandono, pero sus ojos pronto se dirigieron a una caja de metal en la esquina de la habitación, cerrada con un pequeño candado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era eso lo que había mencionado su abuelo? Sin dudarlo, comenzó a buscar la llave, registrando la habitación y los objetos circundantes. Después de un tiempo, lo encontró hábilmente escondido dentro de un libro viejo. Con manos temblorosas abrió el candado y dentro de la caja encontró algo mucho más inquietante de lo que esperaba. Una colección de documentos antiguos, cartas con el sello nazi de las SS y un diario escrito a mano, el diario de su abuelo. Mientras hojeaba los periódicos, Marcus se dio cuenta de que se había topado con algo que nunca había imaginado. Estos documentos no eran solo reliquias de guerra, eran la clave de un siniestro secreto, cuidadosamente guardado durante décadas. Su abuelo, el hombre que había conocido como un simple veterano, había sido parte de algo mucho más oscuro y cruel. Marcus tenía ahora en sus manos pruebas de los experimentos humanos llevados a cabo por los nazis, una verdad que la historia había tratado de enterrar. Pero, ¿qué revelaron exactamente estos documentos? Marcus estaba a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Mientras Marcus leía el diario y los documentos, una historia horrible comenzó a formarse ante sus ojos. Era mucho más de lo que esperaba. Se enfrentaba a un secreto que había quedado enterrado en los rincones más oscuros de la historia del Tercer Reich. El diario de Heinrich
no era solo un relato de la guerra, era un registro detallado de un proyecto secreto e inhumano conocido como Überkrieger, el soldado definitivo. Las páginas describían cómo Adolf Hitler, junto con el infame doctor Joseph Mengele, habían liderado un proyecto ultrasecreto cuyo objetivo era crear un supersoldado capaz de resistir los horrores de la guerra y luchar incansablemente por el Tercer Reich. La idea de un ejército invencible, de soldados que no sintieran dolor, hambre ni miedo, era el sueño de Hitler, y para lograrlo estaban dispuestos a todo, incluso sacrificar vidas humanas. Entre los documentos, Marcus encontró el nombre de Erich Müller, un soldado de las SS elegido personalmente para ser el primero en someterse a los terribles experimentos del proyecto Überkrieger. Müller fue descrito como un hombre leal al régimen, con una devoción casi fanática hacia Hitler. Había sido sometido a una serie de procedimientos dolorosos e inhumanos, desde cirugías invasivas para insertar placas de metal en su cuerpo, hasta inyecciones hormonales y drogas como la pervitina, una metanfetamina utilizada para mantener a los soldados nazis en constante estado de alerta. Con cada página, Marcus sentía que el horror aumentaba. El relato de Heinrich no se refería solo a los cambios físicos de Müller, sino también a cómo estos experimentos estaban deshumanizando al soldado. Poco a poco, Müller empezó a perder la capacidad de sentir emociones básicas como la empatía o el remordimiento. Su mente estaba siendo corrompida por las drogas y los experimentos, transformándolo en una auténtica máquina de guerra incapaz de cuestionar órdenes, sentir dolor o arrepentimiento. Müller se había transformado en algo más que un soldado. Se había convertido en un monstruo al servicio de un régimen cruel. Para Marcus, las implicaciones de este secreto fueron devastadoras. Tu abuelo no solo fue testigo de estos experimentos, jugó un papel decisivo en su realización. Marcus apenas comenzaba a comprender el alcance de la participación de Heinrich, pero una cosa era segura: se enfrentaba a uno de los secretos más grandes y oscuros de la historia. La mente de Marcus estaba llena de conmoción y horror cuando las palabras del diario de Heinrich se revelaron como una pesadilla. Erich Müller, el soldado elegido, fue retratado como una figura de coraje y lealtad inquebrantable al régimen nazi. Se había distinguido en innumerables misiones, siempre cumpliendo órdenes con una precisión aterradora. Su devoción por el Tercer Reich lo convirtió en el candidato ideal para los experimentos del proyecto Überkrieger. Hitler y sus más altos comandantes necesitaban a alguien con una fuerza de voluntad indomable, un hombre que no cuestionara los sacrificios que serían necesarios para que Alemania triunfara. Müller, con su mentalidad despiadada, estaba dispuesto a soportar cualquier dolor, cualquier mutilación, siempre que eso significara la victoria nazi. Se sometió a rigurosos exámenes médicos y cuando se consideró apto, fue llevado a una instalación secreta, lejos de los campos de batalla, donde comenzaría el verdadero horror. En los documentos que acompañaban al diario, Heinrich detalló los experimentos con precisión clínica. Müller fue sometido a procedimientos quirúrgicos macabros en los que se insertaron placas de metal en su cuerpo para proteger sus órganos vitales. Estos implantes lo hicieron casi indestructible, capaz de soportar heridas mortales que matarían a cualquier otro hombre. Pero eso fue solo el comienzo. Le administraron dosis masivas de hormonas sintéticas para aumentar su fuerza y resistencia, así como potentes fármacos como la pervitina, que le mantenían en constante estado de alerta sin necesidad de dormir ni comer durante días enteros. Lo más inquietante, sin embargo, fue el impacto psicológico que estas modificaciones empezaron a tener en Müller. El diario menciona que, después de las primeras semanas de experimentos, Müller ya no era el mismo hombre.
se había vuelto frío, desprovisto de emociones humanas. Lo que alguna vez fue una lealtad ciega se ha convertido en una obediencia mecánica, casi robótica. Su capacidad de compasión desapareció y empezó a mostrar claros signos de trastornos mentales, con episodios de alucinaciones y agresiones incontrolables. Marcus empezó a darse cuenta de que su abuelo había sido más que un observador de estos acontecimientos. Él era una parte integral de esta pesadilla, y eso solo aumentó el peso de la culpa y la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. A medida que Marcus seguía leyendo el diario, el retrato de Eric Müller se volvió aún más oscuro. Había comenzado como un soldado orgulloso y lleno de convicciones, pero los experimentos inhumanos estaban erosionando lentamente su humanidad. Las modificaciones en su cuerpo lo hacían cada día más poderoso, pero el precio que pagó por esta fuerza sobrehumana fue devastador. Müller se había convertido en una marioneta en manos del régimen, moldeado física y mentalmente en una máquina de guerra. Heinrich describió a Müller como un ser casi indestructible, capaz de resistir disparos, explosiones y heridas graves sin perder la capacidad de luchar. En misiones en el frente oriental se probó como arma viviente. Armado con cuchillos y otras armas silenciosas, Müller llevó a cabo incursiones nocturnas detrás de las líneas enemigas, llevando a cabo ataques sigilosos con una precisión brutal. Fue enviado para eliminar objetivos específicos, líderes soviéticos, grupos de resistencia e incluso civiles que pudieran estar colaborando con los aliados. La idea era transformar a Müller en un símbolo del terror, un hombre al que no se podía detener. Pero con cada misión cumplida, algo en él se rompía. El diario menciona cómo comenzó a perder su identidad, olvidando detalles simples sobre sí mismo como su nombre, su familia e incluso por qué luchó. Se convirtió en un soldado que no necesitaba justificaciones ni causas. Él simplemente obedeció. Los informes médicos adjuntos a los documentos hablaban de los efectos secundarios de los medicamentos y las cirugías. El cuerpo de Müller, aunque increíblemente resistente, empezó a mostrar signos de rechazo. Sus células lucharon contra los implantes metálicos, generando infecciones graves y debilitantes. El propio Müller era consciente de ello, pero siguió luchando, impulsado por las sustancias que le mantenían funcional. Pero fue en la mente de Müller donde ocurrieron los efectos más devastadores. Comenzó a experimentar alucinaciones recurrentes, escuchar voces y ver figuras que no estaban allí, a menudo atormentado por visiones de las personas que había asesinado. La línea entre lo real y lo imaginario se estaba disolviendo y su agresividad se hacía cada vez más incontrolable. Marcus sintió que el peso de las revelaciones crecía sobre sus hombros. Ahora comprendió que Eric Müller había sido destruido por estos experimentos, no físicamente, sino espiritualmente. El hombre se había transformado en una aberración, un monstruo, y Heinrich había jugado un papel fundamental en este proceso. Lo que todavía estaba por aparecer en los documentos era algo que Marcus apenas podía imaginar. A medida que Marcus profundizó en el diario, quedó claro que el precio de la transformación de Müller no era solo físico. La degradación de su humanidad se aceleraba con cada nuevo procedimiento, cada nueva dosis de fármacos y cirugías experimentales. Müller ya no era el hombre leal que alguna vez fue. Ahora era una máquina de guerra, pero a costa de su propia esencia. El diario de Heinrich narra esta caída con inquietantes detalles, revelando cómo Müller poco a poco se convirtió en una sombra de lo que era antes. Los primeros signos de su deshumanización fueron sutiles, casi imperceptibles. Heinrich informó que, al principio, Müller simplemente se volvió más centrado y eficiente. Dejó de lado las pequeñas distracciones de la vida cotidiana y se centró únicamente en sus misiones. Sin embargo,
Con el tiempo, esta eficiencia dio paso a una frialdad aterradora. Müller dejó de interactuar con sus compañeros soldados. No hablaba a menos que se lo pidieran directamente, e incluso en estas interacciones, su voz era mecánica, desprovista de emoción. Heinrich, que en un principio vio a Müller como un ejemplo de lo que la ciencia podía conseguir, empezó a tener dudas sobre lo que estaban creando. Müller no era solo un supersoldado, era un experimento viviente en el que toda la humanidad había sido extirpada. Ya no sentía dolor, pero tampoco sentía empatía, culpa o miedo. Su única función era llevar a cabo las misiones que se le asignaban, sin cuestionamientos y sin vacilaciones. El diario describe un episodio particularmente inquietante. Durante una incursión nocturna, se ordenó a Müller que eliminara a un grupo de civiles sospechosos de colaborar con la resistencia soviética. Heinrich, que observaba desde una distancia segura, describió la escena con gran detalle. Müller llevó a cabo la misión con precisión letal, pero lo que lo sorprendió fue la absoluta indiferencia en el rostro de Müller mientras llevaba a cabo su tarea. No hubo vacilación, ni remordimiento, ni siquiera satisfacción. Simplemente actuó como una máquina programada para matar. Heinrich empezó a preguntarse si el sacrificio de la humanidad de Müller era un precio aceptable a pagar, incluso para los estándares inhumanos del régimen nazi. Pero sabía que era demasiado tarde para detenerse. Müller se estaba convirtiendo en lo que los nazis siempre quisieron: un soldado perfecto, imbatible y sin alma. Marcus continuó leyendo el diario con creciente inquietud, tratando de asimilar lo que le había sucedido a Erich Müller después de su completa transformación en un supersoldado. Las siguientes páginas relatan las mortíferas incursiones que llevó a cabo con una precisión que asustó incluso a los comandantes nazis. Heinrich relató las misiones de Müller en el frente oriental, donde se había convertido en una leyenda entre sus enemigos y un símbolo de terror entre los soviéticos. Sus misiones fueron siempre nocturnas, silenciosas y marcadas por la inevitable muerte de sus objetivos. Müller se movía como una sombra. Sus placas metálicas lo protegían de heridas mortales, mientras que su mayor fuerza lo convertía en un oponente invencible en el combate cuerpo a cuerpo. Prefería matar con espadas, elección que reflejaba la frialdad con la que llevaba a cabo sus tareas. Heinrich describió, con un tono casi de admiración, cómo Müller logró infiltrarse detrás de las líneas enemigas, eliminando grupos enteros de soldados soviéticos sin disparar una sola bala. Sus métodos eran brutales, pero su ejecución siempre perfecta. Estas incursiones empezaron a convertir a Müller en una leyenda viva tanto para los nazis como para los soviéticos. Hubo informes de que entre las tropas enemigas se susurraba su nombre con miedo. Los soldados soviéticos creían que se enfrentaban a un demonio inmortal, un hombre al que no se podía hacer daño ni matar. Heinrich escribió sobre una misión específica en la que a Müller se le encomendó la tarea de eliminar a un general soviético que estaba al mando de una gran ofensiva. Entró en el campo soviético por la noche, pasó entre los guardias y mató al general con sus propias manos, escapando ileso. Pero a medida que aumentaron sus hazañas en el campo de batalla, también se aceleró el deterioro mental de Müller. Comenzó a sufrir episodios de agresión incontrolable, incluso contra sus propios aliados. Los informes médicos adjuntos al diario de Heinrich sugirieron que dosis de pervitina y otras drogas experimentales estaban sobrecargando su sistema nervioso, provocando alucinaciones y estallidos de ira.
En varias ocasiones, Müller fue inmovilizado por la fuerza por otros soldados cuando aparentemente perdió el control y comenzó a atacar indiscriminadamente. Heinrich, al observar todo esto, empezó a notar que Müller se estaba volviendo inestable. A pesar de seguir siendo mortalmente eficaz en sus misiones, ahora representaba un riesgo no solo para los enemigos, sino también para sus propios camaradas. El supersoldado que los nazis habían creado se estaba desintegrando ante los ojos de todos, y Heinrich sabía que no podría durar mucho más antes de que la situación se saliera completamente de control. A medida que los días de combate se prolongaban, el cuerpo de Erich Müller empezó a mostrar signos de fracaso. Los cambios físicos que habían sido su mayor ventaja comenzaron a convertirse en su perdición. El diario de Heinrich detalla con precisión los crecientes problemas que enfrenta el supersoldado. Las placas de metal, implantadas para proteger sus órganos vitales, eran rechazadas por su cuerpo, provocando graves inflamaciones e infecciones. Müller, que alguna vez fue el soldado más temido en el frente, ahora luchó tanto contra sus enemigos como contra su propio cuerpo. Los médicos nazis, desesperados por mantener a Müller en combate, intensificaron los tratamientos, aumentaron las dosis de medicamentos y administraron nuevos tipos de estimulantes. Sin embargo, esto solo empeoró la situación. Müller empezó a perder por completo el control de su mente. Se volvió más errático, con episodios de violencia desenfrenada, atacando incluso a sus propios hombres. Las alucinaciones, antes esporádicas, ahora se volvieron constantes. Vio los rostros de sus víctimas por todas partes y en un momento particularmente horrible, Heinrich describió cómo Müller, mientras patrullaba, intentó estrangular a uno de sus superiores, creyendo que era un soldado soviético disfrazado. A pesar de su evidente declive, los nazis estaban decididos a seguir utilizando a Müller. En un último intento por aprovechar lo último de sus fuerzas, fue enviado a una misión crucial: destruir un importante depósito de suministro soviético. La misión era prácticamente suicida, pero Müller, en su obediencia ciega, la aceptó sin rechistar. La operación fue un éxito parcial. Logró destruir el depósito, pero en el proceso sufrió heridas graves que ni siquiera sus modificaciones pudieron resistir. Heinrich describió el horror de ese momento con inquietante claridad. Müller, ensangrentado y mutilado, fue capturado por las fuerzas soviéticas. Para el alto mando nazi, su captura fue un golpe devastador. Müller fue la culminación de años de experimentos y sacrificios, la culminación de lo que los científicos nazis creían que era el soldado perfecto, y ahora estaba en manos de sus enemigos, vulnerable, destruido, su invencibilidad desmoronada. Heinrich sabía que esta captura no solo representaba el fin de Müller como soldado, sino que también exponía los secretos más oscuros del régimen nazi, secretos que estaban a punto de ser revelados por los soviéticos. La captura de Erich Müller sacudió como un terremoto las más altas esferas del Tercer Reich. Para figuras como Heinrich Himmler y el infame doctor Joseph Mengele, que había supervisado los experimentos, la caída de Müller no fue solo un revés militar. Fue un fracaso personal y una amenaza a la seguridad de todo lo que habían construido en secreto. Mengele, sobre todo, vio cómo su proyecto más ambicioso se arruinaba ante sus ojos. Müller, que representó la realización de sus experimentos más atrevidos, estaba ahora en manos de los soviéticos, y con él todos los secretos sobre el proyecto Uber-Krieger. Heinrich, a través de su diario, relató el clima de pánico que se apoderó del mando nazi. Temían que, bajo tortura o interrogatorio, Müller pudiera revelar los detalles de los experimentos a los soviéticos, exponiendo las atrocidades que habían cometido en un intento de crear el soldado perfecto. Más que nunca,
El régimen era consciente de que el destino de la guerra se volvía en su contra y la exposición de este secreto podría acelerar aún más su caída. Himmler y otros líderes de las SS organizaron reuniones de emergencia para discutir posibles soluciones. Una de las opciones consideradas fue intentar una operación de rescate, pero las líneas del frente se estaban desintegrando rápidamente y las posibilidades de éxito eran escasas o nulas. El diario de Heinrich detalla las ansiosas conversaciones entre oficiales superiores, quienes comenzaron a darse cuenta de que el legado del proyecto Uber-Krieger podría terminar revelando al mundo las prácticas inhumanas e inmorales de la ciencia nazi. El doctor Mengele, que hasta entonces había disfrutado de un estatus casi intocable dentro del régimen, empezó a preocuparse por las implicaciones personales de la caída de Müller. Sabía que la captura de su experimento perfecto mancharía para siempre su nombre, incluso entre sus propios pares. Heinrich mencionó el creciente temor de Mengele, quien comenzó a ordenar la destrucción de documentos relacionados con el proyecto en un intento desesperado por borrar cualquier evidencia de su participación. Pero para Heinrich, que ya había copiado y guardado muchos de estos documentos, ya era demasiado tarde. La información sobre el proyecto se había distribuido a otros científicos y funcionarios, y el secreto estaba a punto de ser revelado, lo quisieran o no. Müller, en su desintegración, expuso la falacia de la búsqueda del soldado perfecto. La arrogancia del régimen nazi al intentar moldear la naturaleza humana para sus propios fines se volvió ahora contra ellos. Heinrich empezó a darse cuenta de que el proyecto no era solo un fracaso militar, sino una violación fundamental de la humanidad, una línea que nunca debería haberse cruzado. El impacto de la caída de Müller resonó no solo en el campo de batalla, sino en el corazón mismo del régimen nazi, amenazando con derribar todo lo que habían construido con sangre y crueldad. Mientras seguía rebuscando en los documentos y el diario de su abuelo, Marcus encontró algo que parecía fuera de lugar. Escondida entre los informes y registros médicos que detallaban los experimentos, había una carta antigua, escrita a mano con una letra que no reconoció. Al desplegar el papel amarillento por el tiempo, Marcus vio que se trataba de una carta de Erich Müller, fechada poco antes de su captura. La carta estaba dirigida a su familia, una esposa y unos hijos que Marcus nunca sabía que tenía Müller. En la carta, Müller comenzaba con palabras sencillas, explicando su ausencia y cómo la guerra lo había cambiado. Sin embargo, mientras Marcus la leía, la carta se convirtió en un relato íntimo y desgarrador de la devastación que Müller sentía por dentro. Ya no era el hombre que había ido a la guerra, y lo sabía. Müller describió, con brutal honestidad, los horrores que enfrentó, no solo en el campo de batalla, sino también a manos de quienes decían ser sus aliados. Le contaría a su familia sobre el proyecto Uber-Krieger, sobre los experimentos inhumanos que lo habían convertido en algo que ya no podía reconocer. Me hicieron una máquina, un monstruo que solo sabe obedecer y matar, escribió Müller. Mi cuerpo ya no es mío, y mi mente siento que está desapareciendo. Cada día pierdo más de lo que me hizo humano. Ahora soy carne y metal, un soldado sin alma, y me pregunto, ¿cuánto tiempo más podré seguir así? El tono de la carta era de pura desesperación, pero también había un profundo lamento por lo que había perdido, su familia, su humanidad, su alma. Sabía que no podía volver con ellos, que la persona que habían conocido ya no existía. Pero al mismo tiempo había una petición de perdón entre líneas, un intento de explicar lo inexplicable, de justificar lo injustificable. Marcus se quedó helado cuando terminó de leer, sintiendo el peso del sufrimiento de Müller como si fuera suyo.
La carta nunca fue enviada, quizás por temor a que revelara demasiado. Sin embargo, ahí estaba, escondido entre los documentos del abuelo de Marcus, como el último grito de un hombre destruido por la ambición de otros. La lectura de la carta de Erich Müller impactó a Marcus con una intensidad que no esperaba. No fue solo la confesión de un hombre destrozado, sino también un reflejo brutal de los horrores de la guerra y las consecuencias ineludibles de una ambición desmesurada. Para Marcus, la idea de que un hombre pudiera transformarse de un soldado leal a un ser deshumanizado y sin alma era algo que lo dejaba en conflicto. Siempre había oído historias gloriosas de la Segunda Guerra Mundial, historias de valentía, sacrificio y victoria. Pero lo que estaba descubriendo ahora era una faceta completamente diferente, una historia de manipulación, dolor y pérdida de identidad. Mientras reflexionaba sobre lo que había leído, Marcus empezó a cuestionar el papel de su propio abuelo en todo esto. ¿Heinrich había sido simplemente un observador pasivo de estos experimentos o también había desempeñado un papel activo? El diario no daba una respuesta clara, pero el hecho de que Heinrich hubiera conservado esos documentos, esa carta, durante todos estos años, indicaba que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Heinrich había sido testigo de la degradación de Erich Müller, conocía las consecuencias de los experimentos, pero seguía siguiendo órdenes ciegamente. Marcus se sintió desgarrado. Por un lado, comprendió que la guerra a menudo obligaba a los hombres a hacer cosas impensables, a seguir órdenes sin cuestionarlas. Pero por otro lado, la destrucción sistemática de la humanidad por parte de Müller era algo que no podía justificarse, ni siquiera bajo la presión de la guerra. El sacrificio de Müller y de muchos otros como él fue finalmente en vano. El proyecto Uber-Krieger, que prometía crear el soldado perfecto, había resultado en la creación de un monstruo que ni siquiera los nazis podían controlar. El conflicto moral se profundizó cuando Marcus intentó comprender dónde encajaba su propia familia en esta oscura narrativa. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero ahora estaba en posesión de un secreto que el mundo necesitaba saber. La carta de Müller y los documentos del diario de Heinrich fueron pruebas irrefutables de los límites que se traspasaron, de los horrores que se permitieron en nombre de una ideología enfermiza. Pero la pregunta que ahora atormentaba a Marcus era, ¿debería revelar estos secretos al mundo? ¿O proteger el legado de su familia guardando silencio sobre las atrocidades cometidas? Mientras Marcus continuaba ahondando en los documentos dejados por su abuelo, empezó a darse cuenta de la magnitud del secreto que estaba desenterrando. El proyecto Uber-Krieger, aunque centrado en Erich Müller, no fue un experimento aislado. Otros documentos mencionaron una serie de iniciativas similares, todas encaminadas a crear una nueva generación de soldados inhumanos, entrenados y modificados para obedecer ciegamente al régimen nazi. Heinrich, a lo largo de su diario, hizo referencia a varios otros experimentos, algunos de los cuales incluso involucraron a civiles capturados en territorios ocupados. La verdadera magnitud de lo que el abuelo de Marcus había presenciado iba mucho más allá de lo que inicialmente había imaginado. Müller fue solo la cara más visible de una serie de proyectos llevados a cabo en nombre de una guerra que no respetaba límites morales ni éticos. El diario menciona a científicos y médicos que llevaron a cabo estas atrocidades con una frialdad aterradora, como si simplemente estuvieran cumpliendo con su deber. Heinrich, a pesar de registrar estos hechos con precisión, nunca expresó abiertamente su opinión sobre lo que estaba sucediendo. Esto perturbó aún más a Marcus, ya que no sabía si su abuelo simplemente estaba siguiendo órdenes o si estaba de acuerdo, de alguna manera, con los métodos bárbaros.
En uno de los extractos más reveladores del diario, Heinrich menciona una reunión con otros oficiales de las SS, donde discutieron la necesidad de crear un ejército imbatible que pudiera luchar sin detenerse, sin cuestionar, sin miedo. Marcus se horrorizó al leer las palabras de su abuelo, describiendo con cierta indiferencia cómo estos hombres hablaban de los seres humanos como partes de una máquina, listas para ser reemplazadas o modificadas según fuera necesario. Para ellos, la humanidad era algo secundario. Lo importante era el poder y el control. La lectura de estos informes empezó a pesarle a Marcus de una manera insoportable. Se estaba dando cuenta de que su abuelo no era solo un simple soldado que cumplía órdenes. Era un participante activo en la maquinaria que había convertido a personas como Erich Müller en monstruos. Los secretos que Heinrich había guardado durante tanto tiempo no eran solo recuerdos personales, sino evidencia de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Y ahora Marcus tenía que decidir qué haría con esta información. Un secreto que podría destruir la reputación de su familia y sacudir los cimientos de todo lo que sabía sobre su pasado. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Erich Müller ya no pudo soportar los cambios a los que había sido sometido. Aunque los nazis habían logrado crear un supersoldado, el cuerpo humano tenía sus límites. Y Müller empezaba a pagar el precio por superarlos. El deterioro físico que había comenzado lentamente se intensificaba ahora y el diario de Heinrich describía con inquietante detalle los cambios visibles en el soldado. Las placas de metal implantadas en su cuerpo, antigua armadura, comenzaron a provocar graves infecciones. El rechazo del cuerpo fue implacable, e incluso los mejores médicos nazis fueron incapaces de controlar la degradación. Heinrich contó que Müller padecía dolores constantes, a pesar de estar bajo los efectos de potentes drogas. Su cuerpo estaba hinchado alrededor de los implantes y apenas podía moverse sin sentir un dolor insoportable. A pesar de ello, Müller siguió cumpliendo sus órdenes con una disciplina casi robótica, impulsado no por el deseo de ganar, sino por el simple hecho de que era incapaz de hacer otra cosa. Las drogas, que alguna vez lo habían convertido en una máquina incansable, ahora destruyeron su cuerpo y su mente. Heinrich, al describir estos momentos, transmitía una extraña mezcla de fascinación científica y horror moral, como si estuviera viendo un experimento salirse de control, pero aún así registrando todo con precisión quirúrgica. Sin embargo, el colapso físico de Müller no fue su único declive. Su mente, ya debilitada por los experimentos y el trauma de la guerra, comenzó a desmoronarse aún más rápidamente. Sufría frecuentes alucinaciones, mezclando la realidad con inquietantes pesadillas. Heinrich escribió sobre un incidente en el que Müller, durante una misión, se encontraba en medio del campo de batalla, como en trance, incapaz de distinguir a los soldados enemigos de las visiones de su propia familia. Quedó vulnerable y lo habrían matado si sus compañeros no lo hubieran arrastrado hasta un lugar seguro. La quiebra física de Müller, combinada con el colapso de su cordura, marcó el fin de cualquier ilusión que el régimen nazi tuviera sobre el éxito del proyecto Überkrieger. Müller, que alguna vez fue el símbolo de la invencibilidad nazi, ahora estaba irreparablemente destruido. Era un recordatorio vivo, o más exactamente moribundo, de los peligros de jugar con los límites de la ciencia y la ética. El proyecto que pretendía crear el soldado perfecto había fracasado trágicamente, y lo único que quedaba de Müller era el cuerpo destrozado de un hombre que había sido destruido por el mismo régimen que lo creó. Mientras Marcus profundizaba en las últimas páginas del diario de Heinrich, sintió el peso de todo lo que había descubierto. El legado de Erich Müller fue mucho más que el de un supersoldado derrotado.
Fue un testimonio vivo de la arrogancia humana y la búsqueda incesante del poder a cualquier precio. Müller, ahora irreversiblemente destruido, representó el fracaso absoluto del proyecto nazi de moldear al soldado perfecto, un hombre sin miedo, sin dolor, sin compasión. Al final, solo lograron destruir la humanidad de un soldado dedicado y lo dejaron en un estado peor que la muerte. La última entrada del diario de Heinrich detalla la muerte de Müller. Murió solo, en un hospital nazi, sin la presencia de su familia y sin dignidad alguna. Quienes lo crearon lo abandonaron, considerándolo un experimento que había fracasado. No hubo funerales heroicos ni homenajes al soldado que alguna vez fue el rostro del sueño nazi de invencibilidad. Heinrich describió la escena de su muerte con frialdad clínica, pero entre líneas, Marcus podía sentir el arrepentimiento. Heinrich sabía que había contribuido a ello, aunque nunca lo admitió abiertamente. Marcus cerró el diario y dejó escapar un profundo suspiro. Ahora tenía toda la verdad en sus manos, una verdad que podría destruir el legado de su familia, pero que tampoco podía ignorarse. La carta de Müller y sus últimos pensamientos antes de su captura resonaron en la mente de Marcus. Sabía que había que tomar una decisión, mantener enterrado este oscuro secreto, como lo había hecho Heinrich durante décadas, o revelarlo al mundo, exponiendo las atrocidades que su abuelo ayudó a perpetuar. Marcus sabía que revelar estos documentos podría provocar un escándalo y sacar a la luz uno de los secretos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Pero también sabía que el mundo necesitaba saber la verdad. Müller había sido destruido por quienes se suponía debían protegerlo, y su historia, aunque trágica, fue una advertencia de lo que la búsqueda del poder y el control absoluto podría hacerle a la humanidad. Una vez tomada la decisión, Marcus comenzó a organizar los documentos, preparándose para compartirlos con el mundo. No estaba seguro de cómo sería recibida la historia, pero sabía que era lo correcto. No se puede olvidar el legado de Erich Müller y de todos aquellos que fueron sacrificados en nombre de una ciencia distorsionada. Si te gustó esta apasionante y reveladora historia sobre uno de los secretos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Su apoyo es esencial para que podamos seguir trayendo más historias reales e impactantes como esta. Hasta la próxima.